Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Explorador Pokémon Volumen 5. Capítulo 61. Comunicar. ¿Despertó? Cuando César y otros entraron, Keldeo estaba descansando y su estado de ánimo obviamente era mucho más estable. También sé que este es un lugar para tratamiento, así que no corro y me quedo tranquilamente en mi habitación. Debo decir que, hasta cierto punto, Miss Joy también es muy poderosa. ¿Me salvaste? Keldeo levantó la cabeza, miró a César y luego se volvió a acostar. Todavía era adicto al fracaso y no podía liberarse. El arrepentimiento y la melancolía en su corazón estaban a punto de convertirse en realidad. Bueno, eso no está nada mal. Dao Wu ya está acostumbrado desde hace mucho tiempo a la comunicación espiritual. Sin mencionar que es una superpotencia, ha dominado este tipo de habilidad. En el camino, ha visto muchas bestias fantásticas, bestias míticas, etc. Naturalmente, no habrá ningún problema. ¿Me puedes decir qué es lo que pasó? Sentado al lado de la cama, César comenzó a hablar. Aunque no era imposible simplemente arrojar a Keldeo aquí y esperar a que se recuperara de sus heridas, sería liberado directamente en la naturaleza. Pero ver a Keldeo así preocupa un poco a la gente. Maestro, ellos, Kyurei y 12 Nu. En ese momento, Keldeo solo necesitaba a alguien con quien hablar o desahogar las emociones acumuladas en su corazón. Tan pronto como abrió la boca, fue como una inundación en erupción. Tras llegar al fondo de la cuestión, dejó claro que había mentido y no había ocultado nada. Hazle saber a César lo que está pasando. Para decirlo sin rodeos, los jóvenes son ignorantes y no pueden soportar su temperamento. No esperan a que ellos mismos aprendan sus habilidades antes de desafiar el boss definitivo, y son completamente abusados. Incluso lastimó a su amo. Él fue el único que pudo escapar, lamiendo lentamente sus heridas. ¿Quieres rescatar a tus amos?, preguntó César después de un momento de silencio. Al saber lo sucedido, finalmente recordó que se trataba de una versión teatral de la trama, que no había peligro en todo el proceso y que nadie quería destruir el mundo. No hay conspiración por parte de ninguna organización malvada. Es solo una escena armada entre varios Pokémon. Es solo una mentira para un niño. Por supuesto, César nunca diría esto. Keldeo mintió, y Kyurem, que había vivido quién sabe cuántos años, no podía decirlo. ¿Puede una simple bestia fantasma escapar de ser perseguida por una bestia mítica? Pensar demasiado. Además, 3 bestias divinas secundarias serán asesinadas instantáneamente por una bestia divina. Aunque Kyurem es una bestia divina, no es ese tipo de bestia divina antigua. Entre las bestias divinas, se le considera muy joven. Por supuesto, en términos de fuerza, Kyurem todavía es muy fuerte. Si dices que esto no es un acto, ni siquiera César lo creería. En cuanto al propósito, debería ser entrenar a Keldeo, ciertamente. Aunque le falta el coraje para enfrentar a Kyurem, Keldeo todavía tiene esta voluntad. Eso es, recupérate bien, cuando estés casi curado, puedo ayudarte con un entrenamiento especial. César sonrió y dijo que estaba muy interesado en este asunto. Por supuesto, lo más importante es cuando entrena a Keldeo, ¿no es un entrenamiento para su propio Pokémon? Como bestia de fantasía, la fuerza de Keldeo fluctúa constantemente con el rey cuasi celestial como el punto más bajo. César, ¿hay algún problema? Este asunto involucraba bestias míticas y bestias fantasmas. Después de salir de la habitación, Mei y Touko expresaron su preocupación por esto. Cuando llegó Catleya, no dijo nada, mirándola pensativamente. Obviamente adiviné algo. No te preocupes, no hay peligro. César negó levemente con la cabeza y miró a las 2 mujeres, obviamente sin querer dar explicaciones ahora. Vaya, las 2 mujeres y César se entienden muy bien. La mirada de César en sus ojos hizo que las 2 mujeres comprendieran que debería haber un secreto especial en esto. En mi corazón, sentí un poco de curiosidad. César se atrevió a decir que no había peligro, por lo que no lo retuvieron. La señorita Joy negó levemente con la cabeza. Si quiere decir quien conoce mejor a Kyurem en esta generación, entonces definitivamente es la señorita Joy. Ella también sabe un poco sobre los 3 espadachines y Kyurem. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un día. Con el físico de la bestia fantasma y el sistema de curación del Elf Center, Keldeo se ha recuperado por completo. Después de pedir prestado temporalmente un pequeño campo de batalla a Miss Joy, César trajo a Keldeo aquí. Ven y pelea, no importa que, déjame ver tu fuerza primero. Dao Wu ya arrojó la bola de Pokémon en su mano y el dragón que escupe fuego apareció en el campo. Salieron chispas de sus fosas nasales y el aire se calentó. Como el Pokémon estrella de Dao Wu ya. La fuerza del dragón que escupe fuego es completamente comparable a la de las débiles bestias de fantasía. Por supuesto, en comparación con las bestias divinas, incluso las bestias divinas secundarias, son mucho más débiles. Bueno, me refiero a los adultos, los menores son más débiles. Bien. Al mirar al dragón que escupe fuego, Keldeo de alguna manera recordó a Kyurem, su cuerpo temblaba levemente y una emoción llamada miedo seguía emergiendo en su corazón. Es el miedo al combate. Hay que decir que la sombra psicológica que Kyurem dejó en Keldeo fue mayor de lo que César imaginaba. 537 ni siquiera tiene el coraje de luchar. ¿Qué tal desafiar a la bestia mítica y salvar al maestro?
Mirando a Keldeo quien lo crió, Dao Wuya frunció levemente el ceño. Charizard, escupe fuego. Sin ceremonias, César dio la orden de atacar, y Charizard estaba un poco insatisfecho con tal oponente. Abrió la boca y escupió llamas espesas. En lugar de usar un truco de manera seria, es más como bostezar. Pero tal ataque sorprendió a Keldeo. Casi alcanzando el límite del nivel de campeonato, el dragón que escupe fuego de César es tan poderoso que definitivamente se encuentra entre los que están en la cima de la pirámide. Las llamas abrasadoras eran tan intensas que ni siquiera una bestia de fantasía como Keldeo quería lidiar con ellas con fuerza. Después de saltar presa del pánico, Keldeo miró a Charizard con ojos llenos de vigilancia. Si quieres derrotar a Kyurem, lo primero que debes derrotar es tu propio corazón. La vacilación y el miedo son tabúes en la batalla. César no dejó que el dragón que escupe fuego atacara, pero abrió la boca para darle una lección a Keldeo. Continuará. Capítulo 62 Tren. Yo sé. Aunque su cuerpo todavía temblaba, sus ojos gradualmente se volvieron más firmes. El miedo comenzó a disiparse y algo llamado coraje apareció en el corazón de Keldeo no sé cuándo su cuerpo dejó de temblar. En su frente, se extendió una corta brizna de luz. Keldeo utilizó la habilidad de lucha única llamada Holy Sword. Continúa, Charizard. Al ver esta escena, César ordenó. Este entrenamiento acaba de comenzar. Rugido. El dragón que escupe fuego rugió, aparentemente satisfecho con la actitud actual de Keldeo, y escupió una bocanada de llamas. Esta vez, Keldeo ya no entró en pánico y saltó ligeramente para evitar las llamas. La hoja de luz en su frente atravesó el cuerpo del dragón que escupe fuego. El viento aumenta. César negó levemente con la cabeza. El actual Keldeo aún no ha ingresado al estado y su fuerza es demasiado débil. Las alas del dragón que escupe fuego temblaron levemente y sopló un fuerte viento. Keldeo, que estaba en el aire, no tuvo ninguna ayuda y voló hacia atrás. En este momento, el dragón que escupe fuego escupió varias bolas de fuego enormes de su boca. Sin las órdenes de César, Charizard optó por salpicar con llamas. ¿Cómo elegiría Keldeo un ataque a tan gran escala? 970 En este momento, Keldeo abrió la boca y roció una espesa columna de agua. Como bestia fantasma de doble atributo con atributos de lucha y agua, Keldeo puede dominar la mayoría de las habilidades de lucha y basadas en el agua. Naturalmente, se incluyen cañones de agua. En ese momento, a medida que avanzaba la batalla, Keldeo parecía haber recuperado algo de forma y su fuerza había alcanzado el nivel de rey. Tengo que decir que las bestias de fantasía son existencias tan irracionales. En el campo, el agua y el fuego chocaron e innumerables humos blancos llenaron el aire. Era vapor de agua y la temperatura era muy alta. Por supuesto, no había peligro para los Pokémon. Llama Jet. César se interesó un poco. ¿Hasta dónde puede alcanzar Keldeo su estado máximo? Esta vez, el dragón que escupe fuego también lo tomó en serio. El grueso pilar de luz roja brotó instantáneamente, comprimiendo la llama en un estado de energía. Definitivamente fue un movimiento terriblemente letal. Sin embargo, César todavía subestimó a Keldeo. Una luz de espada deslumbrante brilló y el rayo de llama del dragón que escupe fuego se abrió. Después de vivir tantos años, no es fácil tratar con Keldeo. Xi realmente usó el movimiento de la espada sagrada al extremo. Pero este nivel todavía no es suficiente para lidiar con el dragón que escupe fuego. Luego, Charizard también abandonó la pelea. La situación estuvo estancada por un tiempo, y luego se convirtió en una pelea unilateral. Keldeo no es rival para Charizard. El elemento agua que restringe el fuego no tiene ningún efecto cuando se enfrenta a la temperatura de llama super estándar de Charizard. En cambio, Keldeo fue quemado por el vapor cada vez más espeso. Con la fuerza del dragón que escupe fuego, cada golpe es un ataque de campo completo. Incluso si este humo es invisible, no obstaculizará el camino. La primera jornada transcurrió con una derrota desastrosa para Keldeo. Las acciones de César fueron mesuradas y, en una noche, Keldeo recuperó su plena salud. Al día siguiente, Charizard seguía siendo el oponente de Keldeo. En comparación con ayer, Keldeo hizo un progreso significativo, haciendo pleno uso de sus habilidades flexibles. La batalla duró un tiempo, pero aún así terminó con un golpe del dragón que escupe fuego y arrojó llamas. El tercer día, el cuarto día, Keldeo se ha acostumbrado al fracaso en las batallas diarias y ha aprendido a sumar la experiencia en el fracaso. Todos los días, Keldeo puede notar su progreso. A medida que el tiempo de lucha se prolonga, los movimientos especiales utilizados por Charizard se vuelven cada vez más poderosos. Incluso ahora, Charizard ya no se queda quieto, sino que vuela en el aire para luchar contra él. Aunque Tsumugi nunca ha ganado, Keldeo confía en que si sigue así, tarde o temprano podrá ganar. Comenzó un nuevo día y seguía siendo el mismo lugar de lucha, pero esta vez, César no soltó al dragón que escupe fuego. ¿Por qué no empiezas todavía? No puedo esperar. Keldeo dijo emocionado, pasó toda la noche de ayer pensando en cómo lidiar con el dragón que escupe fuego. ¿Todavía tienes miedo? ¿Por Kyurem? César no respondió, pero hizo una pregunta no relacionada. Keldeo quedó repentinamente atónito y no supo qué responder. Originalmente, pensó que tendría miedo, pero ahora, Keldeo descubrió, Kyurem es poderoso, pero parece que no vale la pena temerle. No importa si fallas. Si no puedes ganar una vez, inténtalo de nuevo hasta que ganes. El miedo, tras varios días de lucha, se ha disipado.
Dao ya no eligió tener una conversación sincera con Keldeo como en el trabajo original, sino que utilizó cambios reales para decirle que el fracaso no es terrible. Lo terrible es que ha aceptado el fracaso. Como una arrogante bestia de fantasía, Keldeo no estaba dispuesto a admitir que ni siquiera podía derrotar a un Pokémon ordinario en una batalla que duró varios días. César le entregó algo que los 3 espadachines no le dieron a Keldeo. Kyurem, que originalmente estaba muy asustado, todavía es poderoso en el corazón de Keldeo, pero eso no significa que no pueda desafiarlo. Si no tiene éxito una vez, habrá 2 veces más y 3 veces más. Sintiendo miedo de ello, incluso miedo de pelear, ahora, mirando hacia atrás, Keldeo de repente se dio cuenta de lo divertido que solía ser. Veo. Keldeo miró a César con ojos llenos de gratitud. Ya sabía lo que César le iba a dar. El entrenamiento, de hecho, se acabó aquí. César sonrió, pero se sintió aliviado en su corazón. Keldeo creció muy rápidamente, o en otras palabras, esta era la habilidad especial de Keldeo en tan solo unos días. Charizard no es rival para Keldeo. Si peleamos hoy, Charizard no puede garantizar que ganará al 100%. El entrenamiento casi había terminado, por lo que para no avergonzarse, César no tuvo más remedio que terminarlo temprano. De todos modos, se logró el objetivo. Continuará. Capítulo 63. Otro desafío. Aquí mismo. Después de atravesar ríos y bosques, bajo el liderazgo de Keldeo, César y otros finalmente llegaron al pie de una montaña nevada. Bueno, Kyurem vive aquí. Keldeo asintió. Las montañas cubiertas de nieve aquí no se formaron naturalmente. Todavía recordaba que cuando no desafió a Kyurem, este lugar todavía era un bosque verde. Pero todo empezó cuando escapó. El poder de Kyurem envolvió este lugar y ahora es una gran montaña nevada. Afortunadamente, este lugar está en lo profundo de la naturaleza y el lugar también es muy remoto. Este tipo de cambio no ha atraído la atención de nadie interesado hasta ahora. El viento frío sopló sobre el cuerpo de Keldeo. Parecía haber regresado al momento en que se enfrentó a Kyurem, y en comparación con ese momento en el que estaba tan enérgico y lleno de energía, no sabía qué tan alto o bajo estaba el mundo. En ese momento, Keldeo estaba muy decidido. Sabía que no era rival para Kyurem. Él tampoco pensó que ganaría. Pero, algunas cosas siempre deben ser soportadas por él, y no puede escapar. ¿Tú también vienes? A Kyurem no le gustan los humanos, y, no estoy seguro de la victoria. La voz de Keldeo sonó en los corazones de los 3. Vamos. Todavía tengo un poco de coraje. Después de todo, te he estado entrenando durante tanto tiempo. También quiero ver tu progreso. César dijo con confianza. Keldeo no sabía mucho sobre Kyurem, pero César sabía que Kyurem realmente no odiaba a los humanos. De lo contrario, en el trabajo original, con la fuerza de Kyurem, tiene muchas formas de matar a Xiaoz y a otros, y simplemente está irritando a Keldeo nuevamente. César tiene relativamente confianza en sus métodos de entrenamiento. Él cree que la actuación de Keldeo es mucho mejor que la del trabajo original. Él viene, y 3 humanos. En la cueva helada, Kyurem abrió los ojos. Esta montaña nevada estaba llena de su poder. Lo sintió en el momento en que Keldeo entró en ella. César y otros no han escapado a esta percepción. Oh, finalmente está aquí, mi cuerpo está casi rígido. Se siente como si mantuviera la misma postura todo el tiempo, pero no se siente nada bien. Biligión, que tenía un cuerpo estilizado y un pelaje verde esmeralda, se quejó. Esta vez trabajaron muy duro para Keldeo. Estar atrapado en este tipo de hielo durante tantos días. Estar inmóvil es tan frustrante. No te muevas. Si se rompe, será muy problemático. Sonó la voz de Terrakion, que también estaba congelado. Entre los 3, él era el más alto y poderoso. Con un ligero movimiento de su cuerpo, podía romper estos frágiles hielos. Para mantener este estado, rara vez iniciaba la comunicación espiritual. Espero que Keldeo haga progresos esta vez. También sonó la voz de Copayuan. Era el menos afectado y el mayor de los 3. El crecimiento del que habla no es en términos de fuerza. Para las bestias de fantasía y las bestias míticas, a medida que pasa el tiempo, la fuerza y otras cosas naturalmente se volverán más fuertes. Lo que les importa es el carácter de Keldeo. ¿Por qué los 3 no reconocen a Keldeo como miembro de los santos espadachines? No es una cuestión de fuerza. Hay un enorme poder escondido en el cuerpo de Keldeo. Cuando explota por completo, no es más débil que los 3. El verdadero problema de Keldeo sigue siendo un problema de carácter. Orgullo, soberbia, cobardía, timidez. Para un santo espadachín, todos estos no están calificados. Frente a Kyurem, Keldeo supo por primera vez que era débil, que su orgullo estaba destrozado y que la naturaleza no existía. Pero para el resto, la cobardía son un problema. Como Pokémons, no son buenos resolviendo estos problemas de carácter. De lo contrario, el problema de Keldeo no se habría resuelto en tantos años. Los humanos siguen siendo mejores en este aspecto. Por lo tanto, los 3, junto con Kyurem, hicieron este plan. Kyurem incluso creó un clon para protegerlo en secreto, e incluso envió muchos copos de nieve geométricos para sacar a Keldeo de las profundidades del desierto donde los humanos son escasos. Los humanos han llegado. El resultado fue tal como esperaban, conocieron a un formador que estaba dispuesto a ayudar. Ahora es el momento de probar los resultados. Hay que intentarlo. La voz de Kyurem sonó y de repente cayó una tormenta de nieve sobre las montañas cubiertas de nieve.
Fuertes nevadas y vientos fuertes definitivamente se sentirían asustados bajo el poder de la naturaleza. Pero Kyurem todavía subestima a César y a los demás. No son Xiaozi. El poderoso poder mental se convirtió en un escudo y la tormenta de nieve creada por Kyurem fue completamente inútil. Con el liderazgo de Keldeo, rápidamente encontraron la cueva de Kyurem y llegaron a Kyurem. No muy lejos, 3 esculturas de hielo inmóviles con rostros ansiosos mirando en una dirección no eran otros que los maestros de Keldeo. En una plataforma de hielo, Kyurem miró fijamente a Keldeo, con una mirada de satisfacción brillando en sus ojos. En ese momento, César y otros se acercaron conscientemente al lado de las 3 esculturas de hielo y se convirtieron en espectadores. El conocimiento de César era mucho mejor que el de Xiaozi. Pudo ver de un vistazo que estas 3 esculturas de hielo eran completamente falsas. Antes, solo había adivinado que todavía había una pequeña posibilidad de inexactitud. Esto ya está implementado. No intentó desbloquear a estos 3 tipos como Xiaozi, pero en realidad estaba dispuesto a hacer una escultura de hielo 2-7 y seguir haciéndolo, sin importar cuál fuera su negocio. Los 3 Pokémons, Copalión, Terrakion y Biligion, se quedaron sin palabras en ese momento. ¿Qué querían decir estos humanos? ¿No viste que los 3 estaban congelados? Simplemente no lo sé, ¿por qué no me echas una mano? Incluso si solo estás fingiendo, está bien. Tenemos una razón para separarnos, en lugar de simplemente instalar esculturas aquí. Es una pena que los 3 Pokémons no tengan idea de que sus pequeños pensamientos han sido vistos. César hizo esto a propósito y estaba jugando con estos 3 Pokémons. ¿Continuará? Capítulo 64 Luchar de nuevo. La última vez mentí, todavía no soy un espadachín sagrado calificado. Keldeo miró a Kyurem y dijo con firmeza. En cuanto a la última vez que mintió, no importó si confesó. Después, también volvió en sí. ¿Cómo podrían ocultarle a Kyurem sus mentiras que estaban llenas de defectos? Si un hombre se atreve a hacer algo, naturalmente se atreverá a hacerlo. Oh, interesante. Esto sorprendió a Kyurem. ¿Cuántos días han pasado? La sensación que le dio Keldeo fue completamente diferente. Antes era solo una flor verde, pero ahora está comenzando a florecer. Tal vez no sea tu oponente, pero el fracaso no es terrible. Lo terrible es que ni siquiera tienes el coraje de afrontar el fracaso. Esto es lo único que le ha regalado César durante estos días de entrenamiento. Frente al dragón que escupe fuego, falló varias veces seguidas. Con el personaje de Keldeo, naturalmente planeó darse por vencido, pero César le dio una lección. Acabo de descubrirlo. Si comprende esto, el efecto del entrenamiento futuro será obvio. Déjame ver lo que aprendiste. Entrecerrando los ojos y agitando sus alas, una enorme tormenta de nieve estalló en la pequeña cueva. El poder era mucho más fuerte que en un campo abierto. El usuario era Kyurem, la bestia mítica. La escena es completamente diferente a la que usan los Pokémon comunes. El fuerte viento frío envolvió la nieve intensa y también contenía partículas de hielo grandes y pequeñas. La letalidad era tan grande que definitivamente podría matar a una gran cantidad de Pokémon en un instante. Afortunadamente, Keldeo en este momento no es tan fácil de tratar. La barrera dorada se paró frente a él y se extendió como un enorme muro, resistiendo el bautismo de la tormenta de nieve. Esta medida es esencialmente protección. Es solo que en manos de la bestia fantasma, se convirtió en otra cosa. Cuanto más fuerte es la creencia en su corazón, mayor se vuelve el poder de Keldeo. Es comprensible que pueda lograr tal cosa. Por supuesto, la razón principal por la que pudo bloquear el ataque de Kyurem fue que Kyurem no hablaba en serio. Aunque no es una bestia mítica muy antigua. Pero después de todo, él también es una bestia divina adulta, no tan pervertida como esas antiguas bestias divinas, pero su poder no es algo que una simple bestia de fantasía pueda soportar. ¿Realmente me he vuelto más fuerte? Pero cuando realmente vio que Keldeo aceptó fácilmente su ataque, incluso si no lo tomó en serio, Kyurem se sorprendió mucho. Keldeo ha cambiado tanto. Beber. Después de la tormenta de nieve, el cuerno en la cabeza de Keldeo se convirtió en una espada afilada y lanzó una carga. Él no es el tipo de Pokémon que solo recibe una paliza sin defenderse. Como el movimiento característico del santo espadachín, la espada sagrada, Keldeo también es muy hábil en su uso. Inocente. Kyurem también vio los trucos de Keldeo. Abrió la boca y exhaló aliento de dragón. Como Pokémon dragón, Kyurem también era muy bueno en los trucos de tipo dragón. Keldeo, naturalmente, sabía esto. Cuando el aliento del dragón estaba a punto de llegar, saltó hacia el cielo, esquivó el aliento del dragón, lo pisoteó con un movimiento y aceleró su velocidad de caída. La espada sagrada blanca sobre su cabeza apuñaló directamente en el aire. A Kyurem. En ese momento, el cuerpo de Kyurem de repente comenzó a expandirse. Con la estructura corporal de Kyurem, en realidad no es bueno en el combate cuerpo a cuerpo, pero es mejor en los bombardeos de largo alcance. Pero como el Pokémon dragón más fuerte, Kyurem tiene la capacidad de transformarse y puede absorber el poder de Zekrom y Reshiram para cambiar su propia forma. Ahora, Kyurem ha aceptado el poder de Zekrom y se ha convertido en Dark Kyurem. Es diferente del cuerpo voluminoso en su forma original. Dark Kyurem tiene un cuerpo alto, brazos fuertes y un cuerpo estilizado. La forma de su cuerpo es muy adecuada para el combate cuerpo a cuerpo. Con un golpe de la garra del dragón, se encontró con la espada sagrada de Keldeo. Como resultado, Keldeo fue naturalmente derribado. La brecha en el poder duro no puede compensarse con pequeños medios.
Respecto a este resultado, el Keldeo anterior definitivamente se sentiría muy asustado e incluso perdería las ganas de luchar. Pero ahora, Keldeo, que entiende lo que es el fracaso, no se toma todo esto en serio. Desde el principio nunca pensó en ganar. Simplemente consideró esta batalla como una prueba de su propia práctica. Rugido. La bola de electricidad azul hielo cruzó el cuerpo de Kyurem. Las dos garras de dragón de Kyurem se juntaron para formar una bola de electricidad azul hielo y atacaron a Keldeo. Este es un truco único combinado con relámpagos escalonados. Volteó congelado. Esta vez, no escaparé. Frente al ataque de Kyurem, los ojos de Keldeo estaban firmes. Kyurem lo había sorprendido en esta forma antes. Ahora ya no tiene miedo. Con la firme voluntad de Keldeo. En ese momento ocurrió un milagro. El cuerno en su frente se convirtió en una espada, y la forma de Keldeo también cambió, volviéndose como un verdadero caballero, con un gran aura. Ha dominado nuevos trucos y obtenido una nueva espada. Beber. Todo esto sucedió tan repentinamente que ni siquiera el propio Keldeo se dio cuenta de sus propios cambios. Solo los tres espadachines, César, Mei, Touko y otros que estaban prestando atención al campo de batalla notaron este cambio. Por supuesto, está Kyurem. No había manera de que tomara en serio esta batalla, de lo contrario, con la fuerza de Keldeo, habría terminado hace mucho tiempo. Está bien, Zhao. La nueva espada es más afilada y su rango de ataque es mayor. Con un suave movimiento, el volteo congelado de Kyurem se abrió. Keldeo era completamente incapaz de hacer esto antes. La espada misteriosa, como habilidad única que solo Keldeo puede dominar, es naturalmente muy poderosa. La luz naranja se convirtió en una espada enorme y cortó a Kyurem. Ante tal ataque, por primera vez, una emoción llamada seriedad apareció en los ojos de Kyurem. Rugido. Un rugido de dragón. No fue un truco, sino una fuerza poderosa, pero desencadenó un fenómeno más allá del sentido común. El aire se distorsionó, creando un impacto enorme. Continuará. Capítulo 65. La iluminación de Keldeo. Esto es. Los tres espadachines, que ya no pretendían ser esculturas, sino que aprovecharon las consecuencias para romper el hielo, quedaron completamente atónitos al ver el estado actual de Keldeo. Esta fue la primera vez en tantos años que supieron de Keldeo y otros gestos. Parece que es más fuerte. La razón del despertar es por la espada. César pensó por un momento y dijo, en el escenario, el truco exclusivo de Keldeo, la espada misteriosa, si se puede aprender, puede cambiar a un estado de despertar. Y sin cierta conciencia, es imposible aprender este truco escondido en la sangre. El Keldeo anterior no tenía suficiente conciencia, por lo que, naturalmente, no pudo activarla. Parece que hay algo mal con nuestros métodos de entrenamiento. Los tres espadachines se burlaron un poco de sí mismos como 367, pero esto también es cierto. La capacidad de autodesarrollo de los Pokémon es completamente incomparable con la de los humanos. En términos de capacidad de ejecución, están muy por delante de los humanos. En este momento, la batalla entre Kyurem y Keldeo ha llegado a su parte más intensa. Kyurem siente mucha curiosidad por saber hasta dónde puede llegar Keldeo, poco a poco, para aumentar su poder. En cuanto a Keldeo, aunque estaba un poco avergonzado, aún así lo aceptó. Especialmente por el uso de la espada misteriosa, no estaba acostumbrado al principio, pero ahora me siento muy cómodo con ella y mi efectividad en el combate es aún mayor. Relámpago entrelazado. Kyurem es capaz de utilizar el movimiento especial único de Zekrom. A juzgar por su estrecha relación, esto no es sorprendente. Una espesa luz eléctrica pasó volando junto al cuerpo de Keldeo. La poderosa corriente, incluso si no lo golpeó de frente, aún así causó que Keldeo quedara paralizado. Si realmente es una batalla, Kyurem solo necesita hacer un movimiento en este momento para terminar la batalla. Sin embargo, Kyurem no hizo esto. Ahora eres un santo espadachín. Kyurem miró la falta de éxito en los ojos de Keldeo y quedó muy satisfecho. En comparación con el mocoso inmaduro de hace un tiempo, tanto su mentalidad como su fuerza eran más maduras. Ya puede llevar el título de santo espadachín. Keldeo no habló, rápidamente se estaba quitando la parálisis de su cuerpo. Después de la batalla hasta ahora, la sombra en el corazón de Keldeo hace mucho que se disipó e incluso ha ganado una sensación de confianza. En cuanto a mi confianza en mí mismo, puede que ahora no sea el oponente de Kyurem, pero en el futuro, definitivamente superaré a Kyurem. Ven de nuevo. Ahora Keldeo quiere saber dónde está su límite. Kyurem, los tres espadachines, también quiere saber esta pregunta. Sintiendo que Keldeo casi se había recuperado, Kyurem exhaló un aliento de dragón. Con la fuerza de la bestia divina, el poder destructivo de este aliento de dragón era muy aterrador. Aunque Kyurem no usó toda su fuerza, este golpe definitivamente no fue algo que los Pokémon comunes pudieran recibir. Sin embargo, Keldeo lo hizo. El sable de luz en su frente, la espada misteriosa, disparó una luz de espada naranja, dividiendo el aliento del dragón. Un estallido de poder aún más aterrador. El poder de la luz de la espada no disminuyó y atacó a Kyurem. El poder de la misteriosa espada parece estar aumentando con el despertar de Keldeo. César, que estaba observando la batalla, poco a poco se puso serio. El misterioso movimiento de la espada era así en el escenario de la vida anterior, y no se consideraba un truco muy poderoso. Sin embargo, en el mundo real, la espada misteriosa, al igual que su nombre, está llena de misterios y está lejos de ser tan simple como se describe en los datos.
Si esto continúa, Kyurem no derrocará. Viligión adivinó con un tic en la comisura de su boca. Probablemente no. Los otros dos santos espadachines también tenían miradas extrañas en sus ojos, vagamente con un toque de emoción. Aunque la relación entre las dos partes es buena, al ver a Kyurem derrotado por un junior, también sienten un poco de alegría en sus corazones. Es poco probable. La brecha entre las bestias divinas y las bestias fantasmas es demasiado grande. El uso de la espada misteriosa no debería ser gratuito. A tu nivel, Keldeo todavía tiene un rayo de esperanza, pero Kyurem... Imposible. César interrumpió sin contemplaciones el sueño de los tres espadachines. Todo tiene un precio. El uso de la espada misteriosa debe consumir algo. Está bien por un corto tiempo, pero con el tiempo, si Keldeo podrá mantener su estado actual es una cuestión, y... Los tres espadachines no sabían qué decir. Solo estaban coqueteando, ¿verdad? ¿Qué ser humano más desagradable? Las ideas de los tres espadachines nunca han estado tan unificadas. En ese momento, en el campo de batalla, parecía que tal como dijo César, la misteriosa espada en la frente de Keldeo, que originalmente brillaba intensamente, se había atenuado e incluso comenzó a encogerse. Keldeo también estaba sin aliento y físicamente agotado. Kyurem, por otro lado, todavía luce igual. Aunque la espada misteriosa es poderosa, todavía no es tan poderosa como Kyurem. Ni siquiera capaz de hacerle daño. Al mirar a los tres espadachines, escuchó claramente lo que estos tres tipos dijeron antes. ¿Cómo podría ser derrotado? Parece que estos tres chicos realmente están planeando convertirse en esculturas de hielo. No admitiré la derrota, debo rescatar a los maestros. Keldeo se animó mientras extraía más poder de su cuerpo, pero en ese momento, su consumo era realmente demasiado. Cuando Kyurem escuchó esto, sus ojos temblaron. 3. Esos tipos sin escrúpulos estaban viendo el programa. No necesito que me salves en absoluto. Esto es solo una obra de teatro de principio a fin. Kyurem quería rugir fuerte. Pero como bestia mítica, ¿también quiere salvar las apariencias? En ese momento, la conciencia de Keldeo estaba un poco borrosa, y no se dio cuenta en absoluto de que sus maestros, fuera del lugar estaban todos viendo el espectáculo, y solo necesitaban palomitas de maíz y Coca-Cola. Ejem. Un niño tan puro, ¿no hay algo de malo en que hagan esto? Continuará. Capítulo 66 finalizar. En este momento, Kyurem también estaba un poco sin palabras. Miró a la gente que miraba el programa, y también estaba muy sin palabras en su corazón. Los malos le pidieron que lo hiciera, pero esos tramposos estaban viendo un programa, también tenía un dicho en su corazón que no sabía si debía decirlo o no. Rugido. En lo que va de la batalla, el desempeño de Keldeo lo ha satisfecho. Al menos, los jóvenes siempre resultan más gratificantes que esos viejos buduelos. Sintiendo que Keldeo casi había llegado a su límite, Kyurem volvió a su forma normal y planeó terminar la batalla rápidamente. En la boca, escupe aliento de dragón. Esta vez, Keldeo quiso esquivar, pero su cuerpo cansado ya le había hecho perder la flexibilidad. Dio un paso demasiado lento y fue golpeado por el aliento del dragón. La violenta energía corrosiva devoró su cuerpo. Inmediatamente después, hubo una gran explosión y se creó un gran cráter en la tierra cubierta por varias capas de hielo. Keldeo, que había vuelto a su forma normal, se desmayó en el hoyo. Ha perdido la capacidad de luchar. Keldeo. Aunque en la superficie no le importaba mucho, todavía estaba preocupado cuando vio a Keldeo, Copalión, Terrakion y Piligión perder su capacidad de luchar. En ese momento, no le importaba ver el espectáculo. Saltó desde la plataforma de observación y trotó. Después de observar atentamente a Keldeo, suspiró aliviado. Simplemente se desmayó, nada grave. Estoy haciendo cosas, para que no tengas que preocuparte por eso. En ese momento, Kyurem estaba lleno de odio. Estos tres chicos habían actuado en una escena con él antes, no sintieron nada, pero ahora, Kyurem descubrió que parecía haber sido engañado. La gente mala y la gente malvada hacen lo suyo. Estos tres tipos sin escrúpulos se han convertido en buenas personas. Kyurem, que estaba un poco desequilibrado, estaba pensando en darles una lección a estos tres tipos y decirles quién es el jefe. Gracias por su arduo trabajo, Kyurem-sama. Como si sintiera que algo andaba mal, Viligión rápidamente dijo algunas palabras agradables. Keldeo tenía poco conocimiento y no conocía la fuerza de las bestias divinas, pero los tres sabían muy bien que antes, Kyurem ni siquiera mostraba la mitad de su fuerza. Si no quieres complacerme en este momento, Kyurem realmente tendrá que cuidar de ti después. Definitivamente ellos son los que se sienten miserables. No importa. Al ver la apariencia de estos tres tipos, a Kyurem no le importó quién lo convierte en una bestia generosa. Si se tratara de cualquier otra bestia divina, y una bestia de fantasía lo provocara así, lo habrían matado instantáneamente. No me aburriría tanto pelear con él. Pues no se aburre. César, ¿cómo siento que este estilo de pintura tiene un sentimiento sutil? Gouko miró las bestias míticas de abajo, las bestias míticas secundarias, y sintió que su visión del mundo parecía verse afectada. Las bestias míticas legendarias en realidad se veían así. Es realmente una gran experiencia. Sí. Meiji también asintió con una mirada devastada. No es que no hayan visto bestias míticas antes, pero, esta es realmente la primera vez que ven una bestia tan humanista. Bueno, solo piensa en ellos como especiales. César no supo qué responder. No se puede decir que esté indefenso debido al entorno, ¿verdad?
Esta versión teatral fue definitivamente la más segura y aburrida que jamás haya experimentado. Aparte de ayudar a entrenar a Keldeo, básicamente no tenía nada que hacer. Si no fuera por las bestias fantasmas que aparecieron, habría más bestias míticas. César ni siquiera se molestó en acercarse y echar un vistazo, aunque estos tipos hacen que la perspectiva de la gente se destroce un poco. Pero ser tan humano también es el lado de una bestia mítica. Los Pokémon comunes son relativamente simples, con gustos y disgustos obvios. El viaje de Keldeo apenas comienza, pero nuestro drama termina aquí. César dijo con una sonrisa. En comparación con la larga vida de la bestia de fantasía, los seres humanos son como una gota de agua en el océano, muy discretos. En este punto, su objetivo fue logrado y llegó el momento de irse. Amabilidad. Meiji y Touko asintieron uno tras otro. Esta vez, al principio estaban un poco interesados, pero luego también se aburrieron. En ese momento, César dijo que quería irse, así que, naturalmente, no tuvieron otras objeciones. ¿Te vas? ¿Esperar hasta que el niño se despierte? ¿Te despides? En ese momento, los tres espadachines miraron. Su audición era terrible. Las palabras de los hombres de César no escaparon a sus oídos y no les importaron sus comentarios. Los humanos, una especie de vida corta, tienen poco impacto sobre ellos. No, solo aumenta la tristeza. Por favor, dímelo cuando llegue el momento. César negó con la cabeza. No se llevaron bien durante mucho tiempo y no se puede decir que su relación sea muy profunda. Los tres espadachines asintieron, indicando que entendían. Sin embargo, no tiene sentido que estos humanos ni siquiera les agradezcan por haberles hecho un favor tan grande. Tomen estas cosas, deberían ser cosas muy preciosas para ustedes los humanos. Viligión le entregó varias gemas a César. Estos eran tesoros secretos, como bestias divinas, naturalmente no les faltaban tales colecciones y, de todos modos, no las necesitaban. Pero para los Pokémon y humanos comunes, estas son cosas muy preciosas. Gracias. César tomó estas gemas y las puso en su mochila sin mirarlas. Las cosas que le dio la bestia mítica no estaban mal, Liao, de todos modos, ahora no es el momento de mirar. De hecho, a César no le importaban mucho estas cosas en ese momento. Confiando en la capacidad del sistema, ya ha acumulado muchos tesoros secretos. Ni siquiera puede utilizar a todos sus Pokémon y, aparte de los de primera categoría, las acciones ordinarias no le atraen. Ver a César y otros irse. Los ojos de Viligión gradualmente se volvieron extraños. ¿Qué ser humano más extraño? Según su entendimiento, ¿no deberían los humanos estar muy felices y emocionados cuando obtienen un tesoro secreto? ¿Qué está pasando con esta mirada sencilla? Estaba un poco confundido en su corazón. Continuará. Capítulo 67 Picnic. César no sabía que su actitud casual hizo que varias bestias míticas dudaran de que la bestia estuviera viva. Después de cruzar las montañas nevadas con las tres niñas, partieron en una dirección sin importar el destino. Justo a tiempo, hagamos un viaje que va y viene. Es tan hermoso aquí. En el camino, César y otros encontraron un lugar muy lindo. El río claro, debido a que es relativamente poco profundo, no tiene Pokémon, solo unos pocos peces pequeños deambulando. En la playa de grava, guijarros de diferentes formas reflejan la luz del sol. Es llamativo. No muy lejos, el bosque verde, los Pokémon caminando por el bosque, los pájaros volando en el cielo. Esta armoniosa escena es sin duda muy relajante. Hagamos barbacoa aquí. En ese momento, ya era mediodía. César miró a las tres mujeres cansadas y dijo. El ambiente aquí es bueno y no es inaceptable jugar aquí por un tiempo. En el fondo, César pensaba eso. Y las tres chicas, después de animar, se quitaron los zapatos y corrieron descalzas por el adoquín. César negó con la cabeza y sacó de su mochila el tesoro secreto que le dieron los tres espadachines. Sistema, identificación. César usó el sistema con facilidad. En este mundo, hay demasiados tipos de tesoros secretos, además de los comunes, hay demasiados. Ni siquiera César podía recordar el tipo específico de esta cosa. Nombre, gema de poder, atributos, acero, tierra, hierba, cantidad, 3. Función, dejar que los Pokémon lo absorban lentamente, lo que puede mejorar ligeramente las calificaciones y aumentar la fuerza. Afortunadamente, el sistema sigue siendo potente. César no lo reconoce, pero puede identificarlo fácilmente. Bueno, es mejor que nada. Lanzando las tres gemas en su mano, César dijo con indiferencia. Hace unos años, César definitivamente habría apreciado tal tesoro. Desafortunadamente, ahora, unos años después, César ha visto demasiados de estos tesoros secretos que aumentan las calificaciones y mejoran la fuerza. También poseer demasiado. Aparte de ser un objeto de colección, básicamente no tiene ningún otro uso. ¿Qué? ¿Dijiste que lo vendiste por dinero? Por favor, a César no le falta dinero. Incluso si le falta dinero, es suficiente para comprar tesoros secretos inferiores. No quiere liquidar una gran cantidad de acciones, lo que provocaría un aumento en el nivel del mundo entero. No tiene grandes ambiciones. Está muy satisfecho con su vida actual y no quiere cambiar. Después de descansar un rato, César soltó a los Pokémon que llevaba. Beating Landshark, Charizard, Lucario y otros Pokémon, un poco de tiempo libre, bueno, están muy tranquilos todos los días. Toma una siesta, practica y juega. A César no le importa. De todos modos, sus Pokémon son poderosos y nunca serán intimidados.
César sacó algunos utensilios de su mochila. César planeaba hacer un picnic o hacer una barbacoa o algo así. Con los Pokémons, sería más fácil hacer un fuego o algo así. Es fácil incluso sin estufa, solo encuentra algunas piedras y constrúyelo. El único problema son los ingredientes. Hacer una barbacoa no consiste en cortar la carne y asarla casualmente y luego listo. El marinado de verduras, condimentos y carne no se puede completar en poco tiempo. Mei vio el movimiento del lado de César y acercó a Touko y Catleya para ayudar. Bueno, Mei y Touko están aquí para ayudar. Catleya solo necesita mirar. Esta joven no hará esto. César solo tiene que marinar la carne. Salsa de soja, vino de cocina, pimienta negra, comino. Hay una variedad de condimentos disponibles. La calidad de la carne en este mundo es muy buena, puro alimento natural, te lo mereces. Debido a que la cantidad era relativamente grande, César estuvo ocupado por un tiempo antes de terminar toda la carne de res, cordero, carne explosiva más avanzada y carne de Kentaro. Orden normal, carne normal y corriente. No solo hay Pokémon en este mundo. También hay bestias salvajes comunes y corrientes, bueno, todas están mantenidas en cautiverio. La naturaleza es demasiado peligrosa para estas bestias. Se utilizan cientos de adoquines para construir una estufa de piedra, se le pone una placa de hierro, se unta con una capa de aceite y ya casi queda encender el fuego, calentar la placa de hierro y ya está. Hornear y comer al mismo tiempo. Pidiendo flores. Es fácil iniciar un incendio. Encuentra a Charizard tomando una siesta y toma prestadas las llamas de su cola para resolverlo fácilmente. Ya solo queda esperar. De hecho, las condiciones en la naturaleza son limitadas, por lo que el sabor de las cosas producidas será un poco peor después de todo. Pero lo importante no es el sabor de la comida, sino la sensación. César casi había olvidado la última vez que hizo esto. Mei, Touko e incluso Catleya, que no ayudaron mucho, también estuvieron muy relajados y se lo pasaron muy bien. Poco a poco, el aroma de la comida comenzó a llenar el aire, y varios Pokémon que estaban divirtiéndose e incluso un dragón que escupe fuego tomando una siesta se reunieron. Aunque los Pokémon comen comida de Pokémon, eso no significa que no coman comida humana. Comida deliciosa, sin importar la raza. Suo. También hubo un temblor en la hierba y algunos exploradores asomaron la cabeza y miraron al pueblo de César. Algunas palomas se posaron en las ramas. Se puede observar que el olor a carne llama la atención de muchos pequeños. En la naturaleza, estos pequeños pueden convertirse en ladrones y ladrones en cualquier momento. Por supuesto, con la intimidación de los dragones que escupen fuego, estos pequeños no se atrevieron a moverse. Estaban esperando para ver si quedarían sobras cuando César y los demás terminaran de comer. Los humanos que pasaban todavía estaban dispuestos a compartir lo que no podían comer con los Pokémon en la naturaleza. Sin embargo, esta fragancia, flotando en el viento, también atrajo a personas realmente fuertes. Un rey ciempiés se acercó desde la distancia y el gas venenoso que emitió hizo que algunos Pokémon débiles se retiraran rápidamente. No le importaba el poder de Charizard y otros Pokémon, y criticaba a Charizard y otros Pokémon. ¿Vienes a robar? César y otros no habían dado algunos mordiscos cuando vieron esta escena y quedaron atónitos por un momento. Casi olvidó cuánto tiempo había pasado desde que se encontró con este tipo de situación. Continuará. Capítulo 68. Diversión perdida hace mucho tiempo. En la naturaleza, cuando un entrenador está descansando, si tiene un compañero con buenas habilidades, es fácil atraer a algunos Pokémon para que lo observen. Los entrenadores tampoco recomiendan compartir sus delicias con los Pokémon salvajes. Esto se considera normal. Pero a veces, hay algunos Pokémon con personalidades malvadas que realizarán acciones especiales. Por ejemplo, robar, asaltar. En el pasado, cuando todavía viajaba sobre sus piernas, César se encontraba a menudo con este tipo de situaciones. Después de todo, César no es el tipo de persona que no se preocupa por su estómago. Le encanta la comida. Probará los famosos bocadillos en cualquier lugar. Mi artesanía también es bastante buena. En la naturaleza, naturalmente nos encontramos con esta situación con más frecuencia. Pero más tarde, César consiguió un coche y una isla flotante, por lo que cocinar en la naturaleza se volvió menos común. Como dije antes, no importa cuán buenas sean tus habilidades culinarias, cocinar en la naturaleza siempre sabrá peor que en casa. Los únicos puntos positivos son el ambiente salvaje y el interés. Esta escena ha tardado en llegar. Al mirar al rey ciempiés, César, que era raro, no se apresuró a actuar. Pero con un dejo de nostalgia, 12. En ese momento, todavía estaba relativamente débil, así que todavía estaba muy interesado en este tipo de oponente que llegaba a mi puerta. En ese momento, yo era solo un entrenador ordinario. Un rastro de sudor frío brotó de la cabeza del rey ciempiés. Siempre sintió que este ser humano lo miraba un poco extraño. Escuché que hay muchas personas con pasatiempos especiales entre los humanos, parece que los llaman pervertidos. ¿No es un pervertido? Afortunadamente, César no sabía lo que estaba pensando el rey ciempiés. De lo contrario, definitivamente se volvería loco. Ni siquiera los Pokémon. Con el superpoder actual de César, no habría ningún problema para que un Pokémon común se frotara contra el suelo. Déjalo en tus manos. Gato carterista. César rara vez estaba de humor, pero no usaba Pokémon poderosos como Charizard. Para ellos, este rey ciempiés era demasiado débil. No hay necesidad de un sistema.
César pudo decir de un vistazo que la fuerza de este rey 100 pies probablemente estaba en el nivel de élite. Como Pokémon salvaje, es bastante bueno. Pero para el equipo César, cuyo nivel más bajo es el nivel rey, ni siquiera están calificados para ser oponentes. Bueno, pelear con mascotas es todo. Como un Pokémon mascota que César conquistó en la región de Teselia para poder jugar con los gatos. A César no le importaba la fuerza de Pickpocket Cat. De todos modos, desde el principio, no tenía intención de dejarla evolucionar. En comparación con el genial Leopardo, el gato carterista con una personalidad orgullosa es más popular entre César. ¿Maullar? El gato carterista quedó atónito por un momento. No esperaba que fuera su turno de luchar contra el enemigo. Miré a los jefes que no estaban interesados en el enemigo en absoluto. Pickpocket Cat miró al rey 100 pies, quien claramente le daba una sensación de peligro. Tenía que admitir, la brecha entre los dos lados era demasiado grande. Maullar. Aunque sabía que era el más débil del equipo y ni siquiera podía alcanzar su cola. Aunque también come todo tipo de tesoros secretos, porque su maestro no le permite evolucionar, con el nivel de un gato carterista, el rey cuasi celestial no es más que el mejor. A ella no le importaba, también le gustaba más la forma de gato carterista que Cole Leopard. En términos de experiencia en combate, los gatos carteristas son relativamente escasos. Es imposible luchar solo. Si César no le da órdenes, probablemente ella recibirá una lección a cambio. El rey 100 pies miró a Charizard y a los demás, y luego al pequeño Pickpocket Cat, simplemente se sintió insultado. Cara llena de ira. Hay veneno goteando de su boca, planea mostrarles a estos tipos lo poderoso que es. Un tipo tan pequeño no es rival para él. En ese momento, el rey 100 pies casi había olvidado por qué estaba buscando problemas, y su corazón estaba lleno del desprecio hacia Charizard y los demás. Bueno, en realidad, Charizard y los demás no hicieron nada, no les interesa un pequeño de élite. En cuanto al gato carterista bueno, aunque este pequeño no es fuerte, también es el Pokémon del maestro. Aunque es una mascota, no es algo con lo que un Pokémon salvaje pueda lidiar. Redada. Sonó la orden de César. Pickpocket Cat es un tipo malvado con habilidades relativamente directas y es bueno para ataques sorprendentes. Tomar la ventaja es muy importante para los Pokémon malvados. Después de recibir la orden, las garras de Pickpocket Cat brillaron con una energía extraña y se abalanzaron sobre el rey 100 pies, tan rápido como un fantasma. El rey 100 pies todavía se entregaba a la ira en su corazón, por lo que su reacción fue naturalmente un poco más lenta. Simplemente sentí un dolor agudo en mi pecho. Cuando quiso contraatacar, el gato carterista ya se había alejado de él. Solo la energía maligna restante queda en el caparazón. El furioso rey 100 pies escupió agujas venenosas de color púrpura de su boca, un área densamente poblada que parecía muy venenosa. «Oh Dios, mi defensa es muy fuerte». Caesar se rió entre dientes y dijo, «Esto no es irónico. Como Pokémon evolucionado de tercera etapa, King Centípede todavía está en su forma final. En términos de forma de vida, es 920 el que suprime a Pickpocket Cat. Debido a que todo el cuerpo está cubierto con un caparazón duro, la defensa del rey 100 pies sigue siendo muy buena. Especialmente este rey 100 pies salvaje. Gato carterista, prueba el cuchillo en la calle». César ordenó de nuevo. Los Pokémon malvados son como asesinos. Sus ataques parecen discretos, pero son muy fáciles de asestar un golpe fatal y causar daño explosivo. Incluso si Pickpocket Cat es solo una mascota entre los Pokémon César, definitivamente es una fuerza principal entre los entrenadores comunes. Todavía no hay ningún problema al tratar con Pokémon salvajes. Aprovechando el defecto del rey 100 pies en este momento, las garras del gato carterista brillaron con una energía extraña. En cuanto a la aguja venenosa, es demasiado lenta para un gato carterista. Si quieres golpearla, espera otros 300 años. Evitando fácilmente la aguja venenosa, sus garras siguieron el pequeño espacio y golpearon con fuerza. El daño causado por este golpe fue enorme. Al menos, el rey 100 pies perdió la mayor parte de su fuerza física en un instante. El dolor intenso estimula todas las células del cuerpo. ¿Continuará? Capítulo 69. Sentimientos iniciales, fin de la obra. El rey 100 pies se enojó aún más, las fuertes ondas sonoras se extendieron, el veneno de la comisura de su boca cayó al suelo y se elevó una ráfaga de humo verde. Los Pokémon de tipo venenoso dan mucho miedo. Sus toxinas se pueden transmitir de diferentes maneras, siendo el veneno la forma más básica. El rey 100 pies escupió varios proyectiles de veneno de color púrpura oscuro y volaron hacia el gato carterista. Bomba explosiva venenosa, realmente la extraño. Al observar el movimiento del rey 100 pies, César murmuró en voz baja. Entre los Pokémon de César, casi no había Pokémon atribuidos a veneno, pero todavía había Pokémon que podían usar este movimiento. Swampert, no, ahora es Swampert. Luego podrá aprender el truco único de las bombas explosivas venenosas. Sin embargo, dado que no es un Pokémon venenoso, su toxicidad no se puede comparar con la del rey 100 pies. A pesar de que el monstruo gigante del pantano en la cima del rey celestial es más fuerte. Escapar. Las bombas venenosas son un ataque a distancia. 5 bombas venenosas explotan juntas, cubriendo un área grande. Sin embargo, frente a un gato carterista ágil, no es imposible esquivar este ataque. Oye, César está de muy buen humor.
Touko tomó la barbacoa cocida y miró a César, un poco extraño. En una batalla así, en tiempos normales, César lo mataría instantáneamente, solo un rey 100 pies. Es solo que 683 es un nivel élite, por lo que es fácil lidiar con ella. Por supuesto, si se usa un gato carterista, Meiji también tendrá dolor de cabeza por un tiempo. Sin embargo, ahora es hora de cenar y César no suele perder el tiempo así, pensó Touko mientras se metía la carne asada en la boca. Bueno, debo estar recordando el pasado. Meiji viajó con César desde el principio. Hasta cierto punto, podía adivinar lo que César estaba pensando. Era así antes, pero en ese momento, el Pokémon que saltó no era el rey 100 pies. Miró a los Pokémon que ignoraban por completo la lucha allí y estaban aniquilando la deliciosa comida de un bocado. Mei ladeó la cabeza. Si César no se daba prisa, no quedaría nada. Yaye recogió un trozo de barbacoa cocida y no tenía intención de guardárselo para César. Demasiado lento. Quejándose en su boca, puso los camarones asados y cosas similares en su plato. Catleya también tenía un poco de curiosidad. Por lo general, era muy inteligente, entonces, ¿por qué se confundió hoy? Sin embargo, no tiene nada que ver con ella, sería mejor comérselos todos y dejar que ese bastardo muera de hambre. Aunque pensaba eso en su corazón, Catleya todavía inconscientemente dejó algo para César. César, que se entregaba a los recuerdos, no sabía que las 3 chicas detrás de ella habían empezado a comer y no tenían intención de esperarlo. Aunque solo usó Pickpocket Cat. La fuerza de los Pokémon no es muy diferente de cuando comenzaron a viajar, la única diferencia es que el entrenador ya no es un niño novato. César ha crecido mucho respecto a hace unos años. Incluso si son los mismos Pokémon, sus habilidades son completamente diferentes. Garra de las sombras. Muchos Pokémon pueden dominar las bolas de sombra de tipo fantasma y las garras de sombra, y los gatos carteristas de tipo malvado también son muy buenos en esta habilidad. La sombra oscura formó enormes garras largas como guantes en las garras. Más adecuado para gatos carteristas, pequeños Pokémon como este. El poder de este movimiento, incluso si no es de tipo fantasma, aún puede ejercer un poder considerable. Después de evitar ágilmente el ataque del rey 100 pies, el gato carterista arañó al rey 100 pies varias veces. La flexibilidad de la garra de las sombras se aprovechó por completo. Cuando se vuelvan a separar. El rey 100 pies ha perdido su poder de lucha. Cayó al suelo. Los Pokémon que estaban listos para moverse vieron el ejemplo del rey 100 pies, y los tímidos se retiraron. Los audaces no quisieron lamer sus barbas de tigre. Este rey 100 pies todavía es muy famoso en esta zona. Era muy dominante y ahora ha caído en una trampa. Muchos Pokémon saben cuánto pesa. La batalla ha terminado, vuelve, gato carterista, secándose el sudor inexistente en su frente. Ajá, César solo sintió que si tenía una batalla activa antes de comer, la comida le parecería más deliciosa. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, ¡oye! No me esperaste. Al mirar la placa de hierro desnuda, César sintió ganas de llorar sin lágrimas. Realmente no esperaba que las 3 mujeres no lo esperaran en absoluto. Las comisuras de sus bocas estaban brillantes y obviamente habían comido mucho. Incluso sus Pokémon ignoraron la majestuosidad de su amo y se entregaron a una deliciosa comida uno por uno. Ustedes. Después de estar loco por un tiempo, César de repente volvió a reír. Le gusta mucho este mundo y le gustan los Pokémon que están activos en varios lugares, aparecen y desaparecen y tienen diferentes posturas. Ya sea lindo, poderoso o hermoso, varias habilidades están entrelazadas e innumerables incógnitas esperan ser exploradas. Este misterioso mundo está lleno de paz, civilización y por supuesto, lo más importante es tener a tu amado a tu lado. Si esos días pudieran mantenerse para siempre, sería aún mejor. Los viajes nunca se detienen. Se ha abierto un nuevo artículo. Fin. Este libro, a partir de ahora, se considera completamente terminado. Fue publicado en noviembre de 2017, y ha pasado casi un año desde que lo escribí el 1 de octubre de 2018. Pokémon puede considerarse como uno de los sentimientos del autor cuando era niño, aunque mirándolo ahora, todavía parece un poco infantil. Pero esos Pokémon son realmente atractivos. Desde que comencé a escribir un libro, he estado pensando en escribir un fanfic como este. Francamente hablando, este libro tiene muchos defectos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que o la trama era demasiado descuidada, o algunas partes no estaban bien escritas y había algún problema con la configuración. Después de encontrarnos, terminé escribiendo el volumen de Ethon. El autor también abrió un nuevo libro, y este libro sobrevivió otros 2 meses. Al final, después de pensarlo, me di por vencido. A partir de ahora, se siente un poco igual, las patas de cerdo también son invencibles. Aunque es una pena que no haya terminado de escribir las 7 partes actuales. Un final tan apresurado parece tener tendencia a quedar inacabado, pero en opinión del autor, este libro debería haber terminado hace mucho tiempo. ¿Cuándo se terminó si no? Gracias a Pokémon, para ser honesto, el autor solo terminó si no. Solo he visto algunos episodios en el distrito de Ethon. Todos tienen un mundo diferente de Pokémon en sus corazones. La historia del autor termina aquí. Sentir lástima. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.